Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del Señor de la Gafa Amarilla, donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor. Día a día nos encontramos en el mundo de la moda verdaderas locuras que hacen que la gente se quede con la boca abierta. Elementos solo aptos para fashionistas o artistas y que dan una vuelta de tuerca a lo que conocemos como moda per se. Es muy importante valorar la moda no solo como atuendo, sino también como creación, como muestra de personalidad, de visión del mundo y, por qué no, de placeres o incluso locuras personales. Hoy quiero hablar con Miguel Becer, un creador al que admiro que está al frente de la firma Mané Mané y que hace de la originalidad sin límites su bandera. Hablemos con él sobre creatividad y moda. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por querer participar aquí en Tirando del Hilo y además hablando de un tema tan importante como es la creatividad y la moda. Pues un placer, la verdad, porque se agradece mucho poder encontrar gente con la que hablar de estas cosas que son tan interesantes, a la par que divertidas, así que encantado. Yo la verdad es que estoy muy contento también porque sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo y me parece un creativo brutal que piensa muy fuera Muchas de la caja, que de hecho no me gusta nada esa expresión porque suena como muy antigua, pero al fin y al cabo creo que refleja muy bien el momento, ¿no? De fuera de la caja, como hablamos de la moda, ¿no? De que no está en la caja uno, en la caja 2 o en la caja de cartón del Zara, sino que te da mucho más que eso, ¿no? La verdad que la moda tiene muchísimas cajas de las que tirar, así que te lo agradezco un montón. Aunque no es fácil, no es fácil siempre pensar fuera de la caja, ¿no? Porque hay muchos condicionantes que te hacen creer o necesitar pensar dentro de la caja. Pero bueno, se intenta. Bueno, Miguel, la primera pregunta es un poco obligada y es un poco que me digas, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a tu abuela o a tu tía del pueblo o a gente a la que no, a la que la moda no le es cotidiana, lo que haces tú en tu trabajo y cómo planteas tus diseños y tus propuestas de moda? Pues mira, concretamente a mi abuela, yo creo que es la persona más moderna de toda mi familia. O sea, que la verdad que es fácil explicárselo. Pero entiendo que quieres decir cómo saltamos esa barrera a lo mejor locacional o generacional, ¿no? De que puedan entender lo que hacemos a través de lo que la moda es ahora, ¿no? Y Efectivamente. la verdad es que, bueno, yo lo que creo que es lo que tengo que hacer con la creatividad, con la moda, es contar cosas de una manera muy potente, de una manera a veces exagerada, incluso a veces que traspase algunos ciertos límites, ¿no? Del entendimiento general de la moda para, pues, para eso, para poder seguir avanzando en el lenguaje de moda, para poder aportar alguna cosa más y que podamos seguir avanzando, ¿no? Yo creo que la moda al final es igual que el cine, es igual que el lenguaje, es igual que la música y los que la creamos necesitamos eso, escarbar en la cantera de ella para poder seguir descubriendo cosas y que esto siga funcionando. No tiene Digamos mucho que, misterio, la verdad. digamos que es una manera de hacerla evolucionar, ¿no? También de que no se quede anclada. Claro, exactamente. Yo que soy profesor también siempre les digo a mis alumnos, ¿qué es la moda? ¿Qué es la moda? Tiene una gran parte de creatividad en lo que tiene que ver en el lenguaje de la moda y tiene que ver una gran parte también de industria. Y sin la creatividad, la industria no podría funcionar, que al final es mover dinero y etcétera. Esa pregunta entronca muy bien con otra que tenía aquí preparada, que es que si crees que la Sí. gente es capaz de entender la importancia de la creatividad en la moda, o si se quedan en el mass market y en lo que se ponen a diario, o son capaces de entender que hay mucho más y que esa parte también un poco más excéntrica, se podría decir, es también Sí. muy importante. Pues mira, yo creo que es difícil de entender hasta que te lo explican una vez, ¿no? Había una de las primeras directoras de Vogue USA más famosas, que nunca recuerdo el nombre, porque obviamente todo el mundo recordamos a Anna Wintour o conocemos a Anna Wintour, pero no la anterior, sino la anterior, decía que había conocido a un montón de fotógrafos con los que había trabajado, bueno, que había contratado a un montón de fotógrafos para su revista y que algunos de ellos les había hecho entender
que el lenguaje de la fotografía debía ser eso, excesivo, excéntrico, etcétera, para que luego calase en la imaginería de todo el mundo de una manera más somera y más ligera. O Miuccia Prada, que dice, tengo que gritar en mis desfiles para que mi público aún así solo escuche un susurro, ¿no? Cuando se lo explicas a la gente una vez, ya entienden que esa creatividad, esa realidad de romper límites, de romper moldes, de ir un paso más allá o de encontrar una nueva fórmula de lo establecido, sirve luego para la sociedad, sirve para crear una sociedad mejor, sirve para cambiar el pensamiento de una sociedad y un montón de cosas más. Y el consumo, al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir, la manera de enfrentarse a eso, como tú dices, cala de una manera muy extrema y luego llega de una manera muy diluida. Claro, hay cierto sector de la sociedad o cierto tipo de gente que tiene unas comunidades de amigos, etcétera, o se relaciona en un trabajo de otra manera a las que les llega antes o que tienen la capacidad de poderla entender antes o que tienen un trabajo que les permite poder usarla antes. Una cantante que se sube a un escenario tiene la naturaleza de su día a día, de su trabajo, pues más fácil poder aceptar ciertos colores o ciertas siluetas o cierta recuperación de tendencias y aceptarlo en su día a día más normal que a lo mejor una persona que tiene que ir a un despacho de abogados o a un colegio todos los días, ¿no? Y al final eso es la moda y eso es los desfiles de moda y eso es la alta costura. Es un borboteo de montón de ideas que luego construyen una realidad de moda mucho más diluida o mucho más somera en el día a día de la gente más cotidiana. ¿Y dirías que existe algún tipo de límite en el mundo de la creatividad aplicada a la moda? O partimos de la base de que no? En lo que se trata de lo que es la creatividad en el sentido de utilizar la creatividad como motor de lenguaje de moda y como motor para avanzar o como motor para continuar, no. En ese sentido, no. Lo que pasa es que raramente ninguna persona que hace moda puede echar tiempo o dinero, básicamente, incluso en el placer de ser extremadamente creativo, ¿no? Me remito mucho a grandes diseñadores, etcétera, pero Raf Simon dice siempre que el único momento de total creatividad es ese momento en el que sales de la universidad, en el que tienes cierta formación y en el que todavía no hay factores económicos o de la industria que te perturban, entre comillas, para tomar decisiones creativas. Pero que un momento después de ese momento ya tienes que supeditar tu creatividad al negocio, ¿no? Entonces, es una especie de balance o de balanza entre cuánto creativo quieres ser, porque es necesario para hacer girar esta rueda de la moda, pero sin pasarte. Hay un ejemplo muy bonito que yo pongo a mis alumnos también, que es el hecho ¿sabes cuando estás en el abismo disfrutando de esas maravillosas vistas y estás ahí a punto de caer, pero tienes la conciencia de que no te vas a caer o eres consciente de que no te caes? Una vez te pasas de esa realidad y te caes, pues ya todo no funciona nada. El punto exacto es ese en el que eres capaz de ver las maravillosas vistas, pero no te suicidas. No sé si me entiendes. Sí, pero entiendo que a nivel de un trabajo creativo que se aplica a la moda, ¿no? Que entendemos que también va a un público muy amplio, ¿Mm? esa línea es muy, muy fina, ¿no? Esta gente Sí, tiene que ser unos malabaristas de sí, esa total. mezcla. Sí, total. La verdad es que hay que encontrar ese punto, es un tramo muy pequeño, ¿no? Porque puedes apostar muchísimo dinero para que tu creatividad florezca y te ayude a otras ciertas cosas, pero puedes ser un error porque te hayas pasado de rosca. Además que la sociedad no está open mind ni está preparada para ciertas realidades. Hay que ir poco a poco, ¿no? Degustándolo poco a poco. Claro, yo siempre hay una cosa que me ha fascinado, que es que yo soy una persona muy creativa, pero luego, por Sí, ejemplo, a la hora de vestir, tampoco soy mm, particularmente arriesgado, ¿no? Entonces quería sí, preguntarte cómo funciona o si crees que la creatividad es diferente cuando hablamos de crear, ver, recomendar o cuando hablamos nosotros de portar, que por ejemplo también hay muchos diseñadores que por el sí. mismo McQueen que hacía una ropa muy creativa y muy sorprendente y luego él iba con un vaquero y una camiseta blanca. Eso que Sí. doble rasero, creo para los demás, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que no hay ninguna doble intención con ninguna de las dos vertientes. Puede ser John Galliano, que él mismo en su forma de vestir, en su forma de ser, representaba todo lo que creaba, ¿no? Todo lo que Es una ideaba, porque al performance final en la sí moda mismo. Claro. sí,
porque además la moda era ni idea y estaba cómodo siendo parte más del show y del desfile, etcétera. Y luego estaba McQueen, que te hacía el mismo show al mismo nivel de ideas potentísimas, pero luego llevaba una t-shirt blanca y un Levi's, ¿no? Azul. O Raf Simon, que era el diseñador de Dior, te hacía una colección de alta costura y luego él llevaba eso, una chaquetita azul y un tal. Yo creo que tiene que ver a lo mejor con momentos en la vida, en lo que te encuentras, con ser una persona a lo mejor más tímida, ¿no? Porque la timidez tiene muchísimo que ver con la forma en la que te vistes. Y al final se trata solo de información. Si no te llega la información de que esta prenda significa tal cosa, está en este momento y representa tal idea, pues a lo mejor no te atreves a ponértela, pero a lo mejor lees 2 artículos sobre esa prenda que parece muy estrambótica y de repente tu pensamiento sobre esa prenda cambia y ya no significa nada y te atreves a ponerla. La O la estética es algo... oportunidad, ¿no? Como digo yo siempre, que yo Claro, vestiría un poco más original si también tuviera que ir a sitios más originales o como tú dices, claro, no, a un despacho todas las mañanas no vas con un McQueen, aunque me encantaría, claro. claro. A ver, realmente puedes ir. Lo que pasa es que el contexto te influye mucho y es normal porque la moda tiene algo, o la estética en general tiene algo, y es que ofende mucho. No sabemos por qué, pero si tú te subes en un vagón de metro con una cierta realidad que se diferencia, aunque sea muy poquito, de lo normativo, de la normalidad, pues ya te sientes muy señalado, te sientes muy observado, incluso víctima de comentarios o de codazos, ¿no? Y de los que tienes enfrente. Y aunque realmente no significa nada, porque una falda no es nada, absolutamente nada, pero bueno, crea mucha controversia. Entonces, si el contexto no es amable con tu estética, pues la verdad que no te apetece ponerte el McQueen para ir a un despacho. Pero si es más amable, como en ciertos sectores, lo que te hablaba, el sector de la propia moda o el sector de la música o el sector del espectáculo o el sector, no sé, de la comunicación, pues a lo mejor te sientes más cómodo y si te atreves a ir, claro. Me resulta muy interesante cuando dices lo del entorno amable, ¿no? Mm, Porque es verdad que muchas veces la gente asocia esa creatividad a cierta mamarrachez. sí. Y no sé si hablar de eso ya está indicando un poco los propios prejuicios ante la moda, ¿no? Sí, crea muchísimos prejuicios. A ver, la moda en sí misma era una cosa pequeña de un nicho de gente extremadamente raruna, extremadamente diferente, tiene un punto de frivolidad desde que empezó hasta ahora que la verdad, bueno, a veces le hace bien y le hace mal y entonces hay muchísimos prejuicios sobre ella. Yo creo que estamos en un momento social en el que somos capaces de quitarle muchos de los prejuicios que se han construido alrededor de ella, pero todavía no es así. Pero sinceramente, y mi experiencia personal me da fe de ello, en cuanto te sientas delante de alguien y le explicas de una manera tranquila y natural todo esto que estamos hablando, la gente lo suele comprender, lo suele aceptar y no resulta nada. Y también la moda tiene mucha moralina en sí misma. No sabemos por qué, pero hay mucha moralina alrededor de un pantalón corto, un pantalón largo, una minifalda, una no minifalda, o el propio concepto de lo que es, por ejemplo, elegante. ¿Por qué lo elegante es siempre elegante? Es una realidad que camina y que evoluciona, ¿no? A pesar de eso, hay prejuicios alrededor de si puedes ir en traje a una entrevista de trabajo o en vestido. No sé si me entiendes. Son cosas que están Sí, ahí, sí, sí. Me son cosas que parece están además muy ahí. interesante porque se mezcla un poco el cariz personal, ¿no? O la vivencia ¿Mm? personal con ciertos elementos que tiene la prenda per se, ¿no? Las Sí, chicas pueden sentirse muy a gusto, pero ver un vestido rojo y decir es que el vestido rojo es llamativo, claro, automáticamente, aunque ese no lo sea o aunque haya muchos por la calle, ¿no? Digamos que las prendas también sí. tienen su propio estigma. Totalmente, totalmente. Y sobre todo que también mi pensamiento he desarrollado a ver, he sido capaz como de llegar a una conclusión también y es que a pesar de que tú te vistas con un código que crees que se lee de una manera, la persona de enfrente, como se basa en la información que tiene sobre lo que está viendo, lo lee de otra diferente. Y a pesar de que tú quieras contarle al mundo con tu indumentaria A, puede ser que la persona que tengas enfrente esté leyendo B y no lo puedes remediar porque se trata de lo que para esa persona significa la moda, significa la frivolidad de la moda, significa el dinero, significan los precios, significa incluso el color rojo o significa el hecho de llevar calcetín blanco con zapato negro o mezclar rosa con rojo, ¿me entiendes?
Es Claro, una o sea, cosa... hay un tercer factor, lo que tú mm, piensas, lo que se piensa socialmente y lo que piensa el receptor del mensaje, Eh, claro. Exactamente. A mí todas estas cosas que suenan así de seguido, incluso un poco caóticas o un poco desmoralizantes o un poco tal, a mí son las cosas que me gustan de todo este mundo, porque tienen, al final estás creando ropa, pero esa ropa crea mensajes, esa ropa puede servir para un montón de cosas, incluso para, no sé, destruir estigmas sociales o para construir una sociedad más amable o etcétera. Una de las cosas que antes comentabas también en torno a esto es un poco la necesidad de la moda de ser un producto al fin y al cabo de venta, ¿no? Y aquí Mm, entra un poco la pregunta de creatividad versus capitalismo. ¿Es la creatividad rentable? Además de ser todo lo que decíamos de sociable, o sea, sí. de sociológica y de mensaje y demás, ¿cómo se entra en el factor venta a través de Yo, ello? por ejemplo, Galle, en cuanto a la venta, sí que veo la creatividad, que no es el factor determinante para ser éxito en ventas, es al contrario. Sí que es un poco, va en detrimento del factor venta, sobre todo porque la sociedad va en más, la masa va como un paso más lento o un paso atrás de lo que es la creatividad en la realidad que estábamos entendiendo la creatividad antes. No sé si me entiendes, en los puntos más Sí. extremos, en esa cosa que decíamos de Miucha que tiene que gritar y a pesar de que gritar significa, pues eso, esas ideas que nos parecen locas a la sociedad solo escucha un susurro. Entonces ahí sí que creo que la creatividad está muchísimo más medida, está muchísimo, la mesura es muchísimo más tranquila y al final en las grandes empresas de moda o en el gran low cost lo que tienen es personas que entienden tanto la creatividad de una manera muy potente y que son la perfecta mezcla y tándem con personas que entienden el mercado muy bien. Y unos tiran hacia un lado y otros tiran hacia otro. Y luego además se crean unos monstruos, se podría decir, sorprendentes, que es un vestido de Zara que lo ves y a lo mejor es una locura dentro de su catálogo Mm, completo, ¿no? Y es el que más mm. triunfa y es el que el éxito de venta y está como fuera totalmente de lo esperado, ¿no? Sí, yo, en mi experiencia, por ejemplo, cuando he trabajado en grandes empresas, siempre que la figura del comprador es la figura que está por encima del creativo y es la figura de que entiende lo que es el mercado y que te acepta los diseños, ¿no? Y siempre todas las conversaciones son, a pesar de mi experiencia, seguramente triunfe la prenda que hayamos diseñado pensando que no va a triunfar. Y también Ujú. porque la sociedad es caprichosa y la sociedad también, yo creo que si la sociedad tiene sed de ver en el arte o llámalo como quieras, en las formas artísticas, nuevas ideas, nuevas ilusiones, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Rosalía. ¿Por qué Rosalía triunfa tanto? Porque al final te está dando una realidad nueva que la primera vez que la escuchas dices, hey, ¿esto qué es? Te crea un cierto interés, la segunda vez que lo escuchas vas entrando y no es más de lo mismo, ¿no? Hay para un lado o para otro, pero te estás cargando en esa cantera que te decía antes de la creatividad. Una reflexión con muchos elementos culturales, entre ellos la moda, como también se basa de las propias pasiones, ¿no? Pues a lo mejor Mm, esa camiseta o ese vestido tan estrambótico te genera una pasión brutal y como tus básicos los tienes cubiertos, ¿no? Pues inesperadamente Zara lo hace para un grupúsculo de gente muy específica, pero crea sí. pasión en el mundial porque al fin y al cabo está jugando también con eso, ¿no? Con el deseo de diferencia, como tú dices. Sí, yo creo que Sara es el ejemplo perfecto y yo creo que es la base de su éxito, además de la capacidad de poner prendas en todas las calles de las ciudades, de entender la moda como, entender la experiencia de compra como una gran boutique, etcétera. Yo creo que básicamente es el hecho de que ha sido capaz de encontrar el punto exacto entre la creatividad, el exceso, esa cosa que hablábamos del abismo y una logística comercial, vamos, perfecta. Porque si tú ves una web de Zara y más allá de que a lo mejor las prendas fotografiadas de otra manera o por separado tampoco te digan mucho, la experiencia completa sí es una experiencia que tiene un tufo, en el buen sentido, muy fashion, muy de moda, como entendemos la moda la gente que nos dedicamos a ella, como una nube de creatividad que llueve encima de la sociedad, ¿sabes?
Sí, y además Entonces yo tiene creo el que, poder de hacerlo, ¿no? Que mucha gente, claro, gente muy creativa o joven o que hace cosas un poquito más originales, no tienen esos recursos y esa trascendencia a nivel pero global, ¿no? Pero es que si te vas al Teixo, a ver, Zara, diseñan chavales súper jóvenes que saben muy bien por dónde va el mundo de la moda, que tienen una creatividad enorme, que están súper formados, que aman la moda, que es lo que hablas tú antes de las pasiones y de la vocación, etcétera, y que tienen encima un gigante que le dice, hey, frena, frena, frena. El punto exacto hasta que te permito ser esa persona tan moda que eres a nivel creativo, a nivel de idea, es este, y por eso es el éxito. O sea, que es que no Ujú. está hecho por gente que ama el vestido verde simplón que ves en la web. No, es que está pensado, frenado en el punto exacto de éxito para que lo sea. Porque está hecho por gente Claro. que sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, y ahí lo que pasa que sí que es verdad que choca un poquito más o pone un poquito más difícil a la gente que no tiene esa gran maquinaria detrás o que no tiene Sí. ese control o que no tiene esos datos, ¿no? Sí, a ver, yo en esa tesitura jamás me he puesto, pero es imposible intentar competir con Zara. Yo a un creativo pequeño, sin grandes posibilidades económicas, el único nicho de mercado en el que se puede posicionar es en una posición creativa mucho más elevada que Zara y de precios diferentes para ser capaz de captar al público que entiende a nivel creativo lo que estás haciendo y que, entre comillas, desecha Zara porque no le está permitiendo esa creatividad. Es que es igual que un mueble, es igual que IKEA con un mueble, o es igual que la comida, o es igual que otras fórmulas artísticas. Yo creo que la creatividad sí que es un elemento que está perenne en cualquier realidad de moda y que el éxito de tu empresa se basa en entender cuánta cantidad de creatividad necesitas poner ahí. Pero porque Ujú. mucha creatividad también puede ser negativa, a pesar de que no seas competidor de Zara, porque puede ser que es como escribir un libro en un idioma en el que nadie te lo pueda entender, pues no tiene ningún sentido. Pero leer un libro que te permite entender lo que está pasando y además hacerte disfrutar de una manera, de una experiencia que nadie ha hecho ser capaz de disfrutar nunca antes, pues eso es maravilloso. Y eso es una silueta nueva y eso es recuperar un pantalón de los 70 con un valor añadido, y eso es hacerle entender a una embarazada que puede vestir ceñida y que no tiene que vestir como se vestían las embarazadas en los 90, por ejemplo. Claro, está ahí la línea también del creativo de entender que al fin y al cabo se tiene que entender precisamente su producto, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con creativos que utilizan un material que solo hay 5 metros de esa tela en el mundo mundial y entonces el vestido vale 15.000 euros y, o sea, ¿no? Que muchas veces también esa creatividad Yo, pone, o sea, perjudica al propio creador. sí, yo creo que ahí entra, yo creo que la palabra, el concepto de usabilidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que creo que la usabilidad es un factor que debe estar en juego en la moda, porque al final la ropa es algo, o la moda y ropa, que es algo que tiene una cierta realidad diaria con el usuario, ¿no? O que tiene que tener algo que ver con ponerlo en el cuerpo de una manera amable o tal, pero la moda para el museo, la moda para la exposición únicamente, es algo que con lo que yo no cuajo mucho. Pero la realidad de las tres factores, la creatividad, la industria y la usabilidad, me parece un buen tándem. Y ahora, para continuar, que ya estamos medio acabando, ¿Vale? entra otro factor, que es el de la viralidad. Porque ahora Ah, bueno, últimamente parece que un montón de ropa de creadores utilizan el concepto clickbait, ¿no? Para conseguir likes sí, o para conseguir reacciones adversas, incluso que sabemos que montan sí. todo eso para que le censuren o para que los critiquen y tal. ¿Qué te parece esa táctica a A, nivel moda? A ver, yo creo que eso tiene que ver con la realidad que vivimos de las redes sociales y de la información súper rápida y de la necesidad de hacerse viral y la necesidad de que si tienes credibilidad en likes y en las redes, entonces tienes credibilidad como marca y como producto. Pero se ha hecho siempre, lo que pasa es que a pequeña escala, porque al final los desfiles que vivíamos en los 90 eran un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que eran en comunidades más pequeñas. La moda era Claro. una comunidad súper pequeñita pero toda esa comunidad pequeñita sí que hablaba del desfile de McQueen
que había roto todos los moldes, ¿no? Lo que pasa que ahora jugamos a una realidad global, a una realidad general que hace que ese factor entre en juego, pero que entra en juego en todas las realidades que vivimos, vamos, absolutamente en todas. Yo creo que las redes sociales son muy importantes de varias maneras, como herramienta de difusión de tus ideas, como herramienta de mercado, para que tengas, por ejemplo, capacidad para vender y poco más, la verdad. Yo no sé si ese ejercicio, la provocación, ¿no? También, ¿no? Provocar de Claro, alguna manera con la... efectivamente sí creo un poco que eso también les perjudica, porque hay un ejemplo muy reciente de Ralph Sí, Lauren que vendía un mono, yo no sé si era 1.000 euros, que era un mono azul de pintor con sí, pintura suelta, que ya lo hacía sí, Margiela y la gente sí, en su momento ya, ¿no? Pero que al sí, fin y al cabo, como el público masivo no conoce esa táctica y lo ve ahora, y ahora en Twitter sí. efectivamente te ponen un tuit o te ponen un story y la gente se vuelve loca. ¿Eso crees que ayuda, perjudica, Yo creo que ayuda, sigue, yo creo que revoluciona, ayuda. ¿no? Yo creo que ayuda porque al final que hablen de ti bien o mal, pero que hablen y eso es una máxima que no nos podemos olvidar. Me acuerdo de un pantalón de Gucci, ¿no? Un pantalón de Gucci que lo manchaban en césped y quedaban todas las manchas, todas las rodilleras verdes de césped y ese Sí. pantalón valía también mil dólares. O las medias, creo que también de Las medias Gucci, rotas de rotas, rejilla, las sí. medias rotas de rejilla, que también eran $1.000. Yo creo que eso ayuda, pues sí, a mantenerte ahí en el like, a que la gente le dé like a las redes, a hacerte viral, a que se difunda tu idea o tu marca y algo quedará. ¿Y Lo crees que que pasa es abre la que mente del público o lo pone un poco en contra? no, Porque yo ahí tengo pues dudas. mira, yo también. Yo creo que al público desinformado de lo que la moda es realmente le hace rechazarla o criticarla, incluso alejarla más de lo que la moda es en realidad. Pero al público entendido, yo creo que lo entiende como una anécdota y poco más. Lo que te hablaba de la frivolidad. Desde que empezó la moda tiene un aspecto muy frívolo que a veces viene muy bien, que es, por ejemplo, el mundo de Margiela, o que es, por ejemplo, que es una cosa sobre la frivolidad, la crítica social, etcétera, y que otras veces nos viene muy mal. Y es el hecho, por ejemplo, de que la moda ahora sea por ejemplo, una realidad que todo el mundo tiene no acceso a ella, que me parece fantástico, sino opinión sobre ella, que todo el mundo es Ujú. un experto, que no sé qué, y eso a veces viene mal. Yo creo que se trata de la información. Una persona que tiene mucha información sobre un tema y es capaz de construir una opinión personal alrededor de ese tema porque está informada, bienvenido sea. Pero claro, si no te llega la información, si no tienes ni idea de lo que significa Margiela en el mundo de la moda, que significa muchísimo, pero te atreves a construir una opinión alrededor de ella sin tener ni idea, pues bueno, pues eso no nos viene bien, la verdad. Claro, sobre todo porque como no están entendiendo de dónde nace, ¿no? El análisis que están haciendo tampoco es Claro, 100% ni correcto ni objetivo, vamos, objetivo no tiene por qué ser, que puede ser una sí, opinión, pero que no sí, está fundamentado en nada, ¿no? Como quien opina que me sí. gusta el verde o me gusta el azul. Claro, es que cuando trabajas en un estudio creativo de moda, la expresión esto me gusta, o me gusta el azul, o me gusta el amarillo, no tiene ningún sentido, al menos que no sea Hannah Wintour, que es como la palabra de Dios, ¿no? Sí, Entonces se no tiene tiene un que sentido, desechar el gusto, claro, efectivamente. hay que fundamentar las opiniones alrededor de factores, me da igual que sea el comercial o a lo mejor el creativo, etcétera. Pero yo muchas veces me he preguntado, tan interesante, tan importante es la moda, porque y al final he llegado a la conclusión, y por eso me gusta tanto, porque al final es una herramienta social, es comercio obviamente, pero también es es lo que tú decías antes, una herramienta que sirve pues, para muchas cosas, que está es un pétalo más de la margarita de la sociedad, por decirlo de una Claro. manera muy creativa. Es que puede servir para hacer una sociedad más amable. O sea, la minifalda es una prenda que abrió la mente de la sociedad entera, que permitió a las mujeres poder liberarse, que hizo que poder enseñar las piernas fuese aceptado, etcétera. Es como la música, es como el cine, es una realidad que está tan cerca del individuo. El individuo se relaciona con ella todas las mañanas cuando se levanta, consciente o inconscientemente,
Y entonces que es una herramienta súper, súper potente. Ya para acabar, sí que me gustaría que me contaras, tú como creativo, alguna anécdota, algún caso curioso que te haya sorprendido cuando alguien ve tus creaciones o incluso con alguno de tus estilismos. ¿Qué Mm. comentan los clientes o cómo conectan contigo? A ver, hay de todo, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, yo también soy una empresa pequeña y supongo que la gente que se acerca a mí es gente que tiene un cierto interés por lo que hago o que realmente Que ya por está cierto, más, déjame que te corte porque quiero recordar a todo el mundo que visite tu página, que a mí, bueno, a mí es que me vale. fascinan tus productos. Ojalá entraran alguno de esos corsés algún día. Manemane.es para que la gente le eche un Sí. vistazo y vea tus creaciones. O en redes sociales, Mani Mani, que hay un montón de cosas. Bueno, así anécdotas a Efectivamente. nivel negativo no he visto. Tengo una anécdota muy curiosa con Kylie Jenner, la Kardashian, Ni que más nos ni pide menos, mucha que ya ropa, como ni más anécdota. ni menos, que nos pide mucha ropa y me resulta muy divertido cuando de repente veo un story que todavía tiene a lo mejor algún abrigo que nuestro y se lo pone tanto a lo mejor para ir al cumpleaños de su hija como para subir en coche y emborracharse con sus amigos o a lo mejor para ir así a alguna gala un poco más puesta y tal. Y al final me pregunto, yo lo hago con una intención y luego el cliente, la verdad, que lo lleva a su terreno y hace lo que Claro. quiere con ella. Y bueno, yo creo que eso también al fin y al cabo es positivo, porque significa que lo está integrando en su vida, ¿no? Y que no, que pasa un poco como cuando, pues cuando ves una película y la olvidas, ¿no? O la ves una vez y te olvidas, o cuando la tienes de referencia y repites las frases, se la recomienda a un Sí, amigo, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo. A mí me alegra cuando la gente repite ropa y y la descontextualiza. La típica persona de esta es mi camisa de los domingos y es la de los domingos y solo me la pongo los domingos, que eso es un concepto más antiguo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? O sí, este es el vestido de fin de año, que pasa mucho también. sí. A mí eso me aburre, me parece mucho más interesante decir, oye, pues el vestido de fin de año me lo voy a poner un día para salir y otro día por la mañana porque voy a no sé qué, y creo que eso también Y une muy bien la moda con el día a día, ¿no? es que yo creo que eso tiene que ver con lo que hablamos al principio de la creatividad, y es que no hay reglas, o sea, es que la moda no tiene absolutamente reglas. Y si eres capaz de entender un poco los pasos que va llevando, o te interesa, o una persona X se interesa y lee artículos y tal, se va dando cuenta que los códigos cambian y que la realidad de ese vestido de fiesta, a la siguiente temporada, las marcas, los creativos han dicho que significa ir al parque por la tarde y en vez de con tacón, con zapatillas y luego ya Claro. llegar a la sociedad. Y eso es lo más divertido. Al final es un juego donde hay millones, es un Tetris en el que cabe cualquier forma y a nivel creativo es muy divertido. Y para mí como creativo que quiero entender qué pasa con mi prenda, al final me sorprende porque me ayuda a entender que esa prenda que yo pensaba que a lo mejor iba a triunfar con una fórmula, tiene 3 variantes que no conocía y las hago para la siguiente temporada, ¿me entiendes? Claro. Y ahí, por ejemplo, en este caso, ella cuando te pide el producto o su equipo o quien sea, Sí. ¿te indica para qué lo va a usar o solo te dice, mándamelo que me encanta o te lo Hay compra? de todo, hay algunas que lo compran porque de repente es para un concierto en no sé dónde y tal, y se lo hacemos especialmente para ella, incluso alguna cosa que no hemos hecho para nadie y para ella, hay otra gente que le hacemos alguna variación de alguna regla que tenemos y hay otras, sobre todo las más famosas, que como tienen esa capacidad de llegar a tantos sitios, a mí me viene bien prestarle una prenda que la Ujú. tenga un mes en su casa o donde sea y que la saque porque eso significa que la pueden, bueno, ¿quién mejor que Kylie Jenner que se pone una Bueno, prenda y claro. de repente la ven 200 millones de personas al instante? Es que las cosas Sí, han sí, cambiado sí. un montón. Es que las cosas han cambiado un montón. Para mí a nivel comercial es mi mayor éxito, que Beyoncé se ponga unas gafas mías porque luego tengo el mail saturado de gente que quiere saber qué es eso y dónde se compra y etcétera. Esa labor Dime. de esa gente que apuesta por esta creatividad también abre mucho la mente y hace que la gente también se interese, ¿no? Que también, como tú decías antes, el desconocimiento de esa moda también te impide disfrutar de ella. Sí, exactamente, sí, total. Lo que más te impide disfrutar de ella es tener la mente cerrada y no entender que significa mucho y a la vez no significa nada. Y tener prejuicios te limita muchísimo. Estar en un banco de un parque y ver pasar me da igual, a un chico, a una chica, o me da igual, con un pantalón X, no puede significar para ti que lo estás viendo absolutamente nada. Porque un pantalón estrecho o ancho o largo o corto o pesquero o tal
no significa nada más que lo que es, pero lamentablemente creamos muchos prejuicios alrededor de él. ¿Qué Claro. pasaría si yo fuese juez y fuese a dar un veredicto en falda? ¿Es que realmente me limita a mí como con mi capacidad de juez? No. ¿Crea a mi alrededor muchísimo comentario? Seguramente sí. Claro, claro, efectivamente. Oye, pues me ha parecido súper interesante porque me parece muy guay cuando una persona tan creativa como tú tiene las cosas tan claras y las explica también, porque creo que ha sido una charla súper o sea, súper clarificadora para que la gente Sí, entienda dónde están los límites, que no lo hay, y si lo hay son sí, aplicados, ¿no? Y, y como una marca que apuesta por la creatividad, porque os recuerdo, mirad Mané Mané en su web y en Instagram y demás, apuesta a tope por la creatividad, eh, y aún así sigue teniendo esa visión tan realista, ¿no?, del mundo. claro, porque me ha costado tiempo entenderlo y supongo que iré evolucionando en mis pensamientos, pero la verdad que lo que me da a mí más placer es poder hablar contigo de estas cosas que son tan serias y a la vez tan emocionantes y tan divertidas. Me alegro y yo te lo agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros hoy, que yo creo que también el público que escucha esto le va a resultar muy curioso porque al fin y al cabo es difícil que conozcamos tan de cerca y tan claramente a alguien tan creativo, o sea que te lo agradezco. Pues muchas gracias. Y a todos los oyentes, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya sabéis, nos podéis encontrar a mí en Gafas Amarillas y a Miguel en Mané Mané y preguntarnos lo que sea. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Prada and Gucci, Versace, B&G, Dior, and Juicy Couture. She likes Louis Vuitton, Chanel, Armani, Lauren, and she's mad for Madden. She likes fashion.